donde vamos a hablar de la vida silvestre, especialmente de lo que está pasando, de la vida silvestre que tenemos en el centro de Medellín. Y para ello nos acompaña Víctor Manuel Vélez, es profesional del área metropolitana de Valle de Aburrá, es biólogo, especialista en gestión ambiental, con magíster en ciencias de biología de la Universidad de Antioquia, y tiene una experiencia de más de 30 años trabajando temas de ecología urbana, biología urbana, fauna silvestre y con la actividad ecológica. ¿Se me olvida algo más, Víctor? No, yo creo que fuiste muy taglónico. La corrección ahí, que no es de la de Antioquia, sino de la Universidad Nacional. Ok, excelente, muchísimas gracias por la corrección. Pues, Víctor, bienvenido a este espacio. Es un espacio que desde Confenalco y desde las bibliotecas de Confenalco promovemos en torno a la ciudadanía, todas las formaciones ciudadanas. Como bibliotecas tenemos ese compromiso con ese sector. No, un placer para nosotros como área metropolitana precisamente estar acá y tener la oportunidad de dirigirnos a la comunidad, y cada día, pues, así como decían los abuelos y como decíamos los de mi edad, cacaraquear, digamos, lo que hacemos como área metropolitana, que a veces la comunidad o la ciudadanía no se da cuenta de todo lo que estamos haciendo, todo, digamos, día a día, para la construcción de ese territorio sostenible, sistémico, holístico y resiliente. En ese orden de ideas, pues a veces el ciudadano en común, digamos, en su cotidianeidad, va caminando y a veces incluso va a sonar un poquito maluco, pero parecemos caballos o gallos. Simplemente vamos caminando a donde vamos metidos, interiorizando nuestras situaciones y nuestras vivencias, pero no nos ponemos a mirar un poquito, ser más espectadores de la ciudad en la que vivimos. Cada día yo creo que vamos viendo que Medellín se va convirtiendo, digamos, en una ciudad referente, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional. Ahí estamos viendo precisamente que fuimos postulados, digamos, como una de las mejores de las ciudades que se está haciendo más visitada a nivel mundial, y tenemos otra cantidad de premios, digamos, en ciudades sostenibles, ciudades biodiversas, y todo es por ese trabajo, ese proceso. Hay una situación bien particular y veo, digamos, a muchas personas aquí que nos acompañan en el auditorio, que tienen, digamos, son como mis contemporáneos, llamémoslo así, y cómo era nuestra ciudad antes. Para nosotros antes, la tenencia, por ejemplo, de fauna silvestre era algo normal. O sea, tener en los balcones, adornando los balcones, que era muy particular. Yo estuve trabajando, digamos, en una autoridad en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y luego tuve la vida es muy caprichosa. Mi formación es biólogo marino, entonces yo me creía un Jacques Cousteau, digamos, en los ecosistemas colombianos, entonces buceando, investigando, escribiendo, reportando todo lo que pasaba en los ambientes marinos, y la vida lo va direccionando. O sea, la vida es caprichosa y lo va mandando a uno, no donde a veces no es donde uno quiere, sino donde ella quiere. Entonces terminé trabajando, digamos, con todo lo que fue la ecología urbana, en su momento con lo que eran humedales, que, por ejemplo, ¿ustedes creen que es un humedal para ustedes? Yo creo que muchos de ustedes, humedal, ¿eso qué es? Entonces lo asociamos así, una humedad que hay en la casa. Nosotros los llamábamos pantanos, lagunas, pero son humedales, ese es el término técnico como tal. Y por ejemplo, algo de los estudios interesantes que hicimos en el área metropolitana es llegar a decir que el Valle de la Aburrá es un territorio anfibio. Si miramos la historia, miramos cómo fue la transformación de nuestro territorio, cómo se canalizó el río, se secó el río, precisamente para empezar a que se incrementara y ir incrementando cada vez, digamos, esa población humana. Yo les estamos esperando si nos cargan unas imágenes que tengo ahí, y es cómo ha sido la transformación del territorio, digamos, durante los años, y cómo en este momento cada vez nos vamos expandiendo más
que ya estamos colonizando todas las montañas. Ya nos paramos en algún lugar de Medellín y miramos hacia el oriente, hacia el occidente, y nuestras montañas están colonizadas. Y se habla que para el 2030 básicamente casi que vamos a tener una conexión directa con el oriente y el occidente. Entonces todos esos procesos de transformación son interesantes. Volviendo al tema, digamos, de esa percepción sobre la fauna, yo recuerdo que mi abuela en su patio tenía los sinsontes, los azulejos, y era digamos, común eso. Cuando yo llegué a Medellín, a trabajar en Medellín en el año 2006, entonces caminaba por las cuadras de Medellín. No había una cuadra de Medellín que no se encontrara un balcón, y un balcón adornado, imagínense con qué. Una cacatúa. Una jaula y un pájaro dentro de ella. Es que, disculpe, a eso iba yo si iban a hacer preguntas. Porque creo que hay policía ambientales que se dice. Sí, señor. Debían de hacer ¿cómo le digo yo? Requisar las casas. Es que hay muchas casas que tienen esos pájaros. Hay otras tienen culebras. Sí, y los pájaros deben de estar libres. Exacto, ¿no? Y eso Porque cantan muy bonito, sí, pero no es para estar encerrados. Eso es precisamente de lo que nosotros planteamos a veces, y yo lo hago de una manera, digamos, a manera de ejemplo. Incluso cuando estoy haciendo sensibilizaciones con los niños, yo tomo a un niño y me lo llevo, le digo, y lo saco de la comodidad de estar en su grupo con sus amigos. Realmente el niño yo lo saco y me lo llevo conmigo, que soy una persona desconocido. Él como que se alarma y ¿qué pasó aquí? Entonces empezamos a hablar eso, porque siempre, digamos, la percepción o la concepción era que lo que decían es que yo tengo al animalito muy bien. Entonces uno de mis ejemplos, porque yo, digamos, lo que aprendí fue a tratar de hacer ese proceso de mostrar, explicar a la gente ese. En su momento yo escribí algo para El Colombiano, un artículo, y se llamaba si esto era la tenencia de fauna silvestre era una aberración cultural o era un egoísmo antropocéntrico. Porque en su momento hasta desde la teología, y siendo creyente, pero entonces cuando uno empieza a mirar, digamos, la interpretación, la mala interpretación que hace el hombre de esas escrituras sagradas, digamos, inspiradas por digamos, toda esa parte santa. Entonces lo que decían en el Génesis es: dominarás, o sea, serás el rey, digamos, de las criaturas. Y en ese orden diría lo que decíamos, el único, o sea, que éramos los dueños de todo lo que era la naturaleza. Y no era así. Afortunadamente, nuestro difunto Papa, sacó la encíclica Laudato Si, y lo que dijo es: la casa de todos. Esto no es de nosotros. Y ese es un problema grande que tenemos nosotros los seres humanos, que nos creemos los no plus ultra, o sea, la especie más. Cuando uno como biólogo y como ecólogo empieza a mirar la especie humana, y nosotros a veces somos una especie plaga. Llegamos a un lugar, nos reproducimos, consumimos los recursos, acabamos un sector y luego nos vamos para otro lado. Entonces generamos una serie de cambios, y por eso, digamos, el planeta está como está, y mucho es afectado por la especie humana, porque no somos conscientes, digamos, de esa responsabilidad. Entonces volvamos al ejemplo y lo que usted me decía, precisamente lo que hemos venido trabajando nosotros en estos 20 años, desde que recibimos, digamos, en el año 95, esto cuando se creó o cambió la ley 99 de 1993, recibimos del INDERENA, digamos, el manejo de lo que es la diversidad biológica. Y lo que les decía, en el 2006 caminábamos y tener animales de la fauna silvestre era cultural. O sea, la gente tenía la lora y todo el mundo quería tener la lora. ¿Se acuerdan del programa Animalandia? Lo que decían era eso: yo quiero tener una lora para decirle a mi gelado nada, yo quiero tener una lora para que a mí, bueno, todo lo que le ponían a hablar la gente a la lora. Y era normal. Entonces, empezar a hacer todo ese proceso de cambio cultural fue duro.
fue duro, donde nosotros incluso con diferentes organizaciones como defensores llegábamos a los lugares y a veces incluso nos agredían, porque nosotros tratando de darle una mejor vida a un pajarito que por ser bonito, por cantar, la gente lo metía a una jaula. ¿Cuál fue el delito de un animalito? Ser bonito y cantar, o a veces ser muy rarito. Y los loros, ser bonitos y hablar. Exacto. Cuando realmente, digamos, el animal no es que hable, sino que el animal es tan inteligente que a veces incluso yo pongo, digamos, cuestiono la inteligencia humana respecto a la inteligencia animal y nosotros lo que de nuevo, digamos, uno cuando empieza a contemplar y a evaluar el comportamiento de los animales, uno se da cuenta qué tan inteligentes son. Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen perros? O sus sobrinos o sus nietos o alguna Sí, cosa. yo tengo personas conocidas que tienen perros. ¿Y qué le falta a ese perro? Hablar. Hablar. Ya, es más, la persona que yo conozco que tiene perros a veces se manejan mal y los coge, tiene 4 perros y los junta y les dice, ustedes están manejando muy mal, si siguen así se van a volver a ir en la calle y en la calle no tienen quien les dé comida, quien les dé una cobija y si se enferman no tienen quien les dé remedios y ellos son así, escuchando y se miran el uno al otro. Como que dicen, no está diciendo la verdad. Así es. No, y esa es la cuestión, que es que nos formamos durante mucho tiempo que solamente el ser humano tenía espíritu y que el ser humano entonces era el que se enamoraba, sentía y los animales no sentían. Inclusive no todos los seres humanos tenían espíritu. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa con un perrito de esos. Un perrito de esos tipos, digamos, antes de que llegue a la casa, el animal ya sabe que el dueño va a llegar y empieza a ladrar o empieza a hacer alguna cosa. Pero algún día de estos, digamos, el dueño tomó más agua de lo normal y no aguantó las necesidades de hacer una de sus funciones biológicas. Y entonces al último terminó o haciendo una deposición o orinándose en la casa. Ese día el perrito no sale a saludar. El perrito está escondidito para allá abajo de la cama, con la colita entre las patas y las orejitas agachadas. ¿Qué pasó? Porque esa persona que supuestamente es el que lo quiere, el amo, si el perrito se orina, lo cogía con un periódico y ¡páquete! Lo castigaba y lo regañaba. ¿Quién fue el responsable de que ese animalito se orinara o hiciera una deposición en la casa? La gana de orinar. El perrito o el dueño que no lo sacó, que era el que tenía la responsabilidad de sacarlo para que no hiciera eso. Y entonces yo soy muy crítico y yo le digo a la gente, vea, usted en vez de castigar a ese animalito, porque el animalito, porque está con la colita entre las patas y las orejitas agachadas, está pensando y tiene conciencia y está diciendo para sí mismo, me van a castigar, hoy me van a cascar porque no hay pelo. Pero él no se podía aguantar sus ganas de hacer su necesidad fisiológica. Entonces, ¿quién es el responsable? Ese día yo le digo a la gente, usted debe coger el snack o digamos el mecático que más le gusta al perro y premiarlo y salir a darle una vuelta más larga y recompensarle la falencia que tuve yo como dueño del perrito, que no estuve pendiente de él y no lo saqué. Entonces miremos todo ese tipo de cosas y volvamos al tema del niño. Cuando yo saco al niño le digo, entonces incluso le pregunto, ¿qué tipo de encierro quieres? Entonces te voy a construir un encierro donde es toda esta manzana y la voy a dividir en 4. En una zonita, en un cuadrante, le voy a colocar sauna, turco, piscina. ¿Quieres piscina de olas? Yo le pongo piscina de olas. En otra zonita le voy a colocar una zona de recreación. Ahí va a tener parques, dominó, ajedrez, PlayStation, cancha de tenis, cancha de fútbol. Yo le pongo a eso. Y otra zonita, una zona de descanso. ¿Cómo quiere dormir? ¿En una cama de plumas, de aire, de clavos o de agua? No me diga. Yo le pongo las 4, es decir, que tiene la opción de dormir en cualquiera de esas 4 camas
o en el piso. Y le voy a colocar un chef. Me dice qué quiere comer. ¿Cómo tengo yo a ese animal, a ese niño, desde mi percepción? ¿Lo tengo mal o lo tengo bien? Mal, Correcto. súper mal. Lo tengo súper mal porque aparentemente le tengo todas las comidas. Pero es para que una cancha de fútbol se está solo. Y entonces él empieza a sentirse solo y empieza a gritar, a cantar, digamos, a brincar y a gritar: ¡Hey, sáquenme de aquí! ¿Yo qué hice para que me tengan encerrado? Y yo, desde mi perspectiva, lo que veo, cómo está de feliz, cómo está de contento, cómo brinca. Y es lo que le pasa a todos estos animalitos que teníamos en las casas, que supuestamente cantaban bonito, y lo único que eran un grito desesperado: sáquenme de aquí. ¿Se acuerdan cuando nos castigaban a los que, digamos, los que son de mi edad, que nos castigaban y nos decían: no sale hoy? Y uno se asomaba a la ventana y veía a todos los amigos jugando en la calle. Y uno con ganas de salir: mami, venga, déjame, usted está castigado. Y eso era una sola noche, 3, 4 horitas o menos. Pero imagínense ese animalito en el balcón, metido en una jaulita, todos los días la tortura que sentía, viendo a todos la cantidad de aves volando libres, y él encerrado en una jaula. Y encerrado en una jaula, ¿por qué? Porque cantaba bonito, o porque, digamos, era bonito. Señor, ¿no se iba a decir algo? Quiero decir algo no la verdad. Muy buenas tardes para todos y todos. Yo quiero decir la verdad. Primero, la libertad es comodidad. La no libertad no es comodidad. Y segundo, muchas veces es: papá, me compré tal cosa. Y viene el berrinche, porque no se le compra. Y si de pronto hay castigo, está la abuela: no le pegué, déjalo quieto. Entonces se va criando el muchacho a nivel de qué, y con qué, y por qué. Al antojo de la abuela, del papá, de lo que se antojó, que no se lo compraron, y que hizo berrinche. Y entonces, ¿qué estamos criando? Un berrinche. Exacto. Yo creo que es importante, vos te vas a plantear algo así. Bueno, ya vimos, Víctor, desde esas situaciones que se presentan a nivel de los hogares, a nivel de cada una de las viviendas, ya sea aquí en Medellín o en cualquier lugar. Es la situación que viven los animales y que nosotros, vos hacías una introducción muy interesante de los seres humanos, el poder sobre lo otro o el otro o la otra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el área metropolitana, ¿cómo o qué situaciones se vienen presentando y también qué animales se vienen presentando precisamente aquí en el centro? Qué pregunta tan interesante, qué planteamiento el que me pones a hacer precisamente. Y es lo que nos sucede con esa presencia de fauna silvestre en este tipo de ecosistemas urbanos. Como área metropolitana y con la alcaldía y con los constructores, con diferentes sectores, cada día, digamos, cambiamos un poquito la concepción de lo que era el desarrollo de este tipo de ciudades. Antes estábamos pensando, si ustedes veían, y los de mi época, digamos, uno salía cuando pequeño y uno veía la cantidad de azulejos en las calles, golondrinas, y de un momento a otro estuvimos pensando solamente en construcción. Y los espacios verdes los empezamos a dejar atrás. Y empezamos, digamos, a notar cambios, y lo que hicimos en su momento, digamos, fue obligar a todas las especies donde los invasores somos nosotros. Recuerden que esto era una zona, digamos, verde, y quienes empezaron, digamos, a desarrollarse acá fue la especie humana, y a construir y obligar a las especies a desplazarse hacia las laderas, hacia las montañas, y dejamos de ver muchas especies. Entonces empezamos a hacer un cambio y empezamos a mirar, precisamente a hacerle requerimientos desde la norma a todos esos desarrolladores de proyectos, y nosotros, digamos, como área metropolitana, dentro de nuestro parches verdes y nuestro plan siembra, a recuperar, a volver a restablecer muchas de las áreas verdes. Empezamos a meterle mucho, digamos, de estudios científicos,
y contratamos a diferentes universidades o institutos de investigación para aprender sobre el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes, para conocer las redes de conectividad biológica y ecológica, o sea, por dónde se movían los animales y qué teníamos que restablecer y qué teníamos que recuperar. Y en ese orden de ideas, digamos, es muy bonito ver hoy una ciudad diferente, una ciudad donde encontramos mucho verde y por eso en este momento somos referentes a nivel nacional e internacional, y por eso a la gente, al turista le gusta venir a Medellín. Miren lo que pasó con la autopista en el sector entre la 33 y San Juan, que lo que hicimos es meterla por debajo. Yo soy residente de Conquistadores y al principio los mismos residentes de Conquistadores se oponían, digamos, al desarrollo de ese tipo de obras, y había pues diferentes situaciones, por lo que decían, esto se nos va a llenar de indigentes, se nos va a llenar de habitantes de calle, se nos va a convertir en un problema. Y en este momento mi orgullo y satisfacción, te digo, porque estuve en la parte de la evaluación y en hacer una cantidad de requerimientos, es ver un espacio importante para el habitante metropolitano, para las familias metropolitanos que encuentran allá un espacio lindo y bonito donde salir a caminar con total paz y tranquilidad. Pero la pregunta se enfocaba precisamente a eso, a qué encontrábamos. Y es muy, digamos, para mí también satisfactorio que a veces voy caminando y me encuentro con una cantidad de animales. Antes, por ejemplo, la gente veía, o si usted se encontraba en la calle o cerca a una quebradita o una serpiente, ¿usted qué hacía? No, el pavo. La saludaba, la saludaba con el palo o el machete en la mano para cortarle la cabeza, porque supuestamente era un peligro. Es que al que no le tenga pavor a la serpiente es mentira. Pero mire que, por ejemplo, ¿usted ha tenido alguna experiencia traumática con una serpiente? No, no la tengo. ¿Alguna vez lo ha mordido una serpiente? Y eso es, mire, que hasta, y me disculparán, o sea, yo les digo, yo soy creyente, pero a veces la teología nos hace un daño muy grande. ¿Se acuerda lo que decía que era que había en el árbol de manzana que se le apareció a Adán y Eva? Una serpiente. Y una serpiente, y desde ese momento le dimos una connotación a la serpiente como si fuera el animal malo de la naturaleza. Y no se imagina la cantidad de funciones biológicas y ecológicas que cumplen estas serpientes. ¿Se acuerdan lo que pasaba con nuestras zarigüeyas? Que en el centro tenemos muchas zarigüeyas. ¿Qué hacía usted con las zarigüeyas? O cuando éramos jóvenes, ¿qué hacíamos con las zarigüeyas? Las veíamos. Las agarrábamos a patas supuestamente, o sea, a puntapiés, y la mataba porque supuestamente era una rata grande. Y miren el problema, por ejemplo, yo me acuerdo que a nosotros nos llaman, por ejemplo, de Robledo, y nos dicen, venga, tenemos una problemática grande, ¿y qué es lo que pasa? O sea, nosotros cuando nos llaman como área metropolitana vamos y miramos cuál es la génesis de los problemas. Y entonces nos encontramos, no, es que esto está infestado de alacranes. Me voy a meter a la cama, en las sábanas alacranes. Voy a coger la toalla, en la toalla alacranes. Me voy a colocar los zapatos alacranes. Y a los que los ha, digamos, a los que los ha pinchado un alacrán, es doloroso. Duele mucho. Y si eres alérgico, puede generar un shock anafiláctico y te puede, digamos, generar hasta la muerte. Y resulta que cuando empezamos a mirar, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo le preguntaba, venga, ¿y antes qué animalitos habían acá? Antes habían zarigüeyas, pero mi esposo, mejor dicho, cogieron y las mataron los muchachos y ya no queda ninguna zarigüeya. Y resulta que la zarigüeya es el controlador biológico de los alacranes. Y si no hay el controlador biológico, ¿qué es lo que pasa? El alacrán se convierte en una plaga y se convierte en un problema. Entonces por eso es importante a veces, digamos, no interferir con los procesos biológicos. Yo, por ejemplo, soy muy crítico. Y le digo, a veces nosotros andamos con el efecto superhéroes. Si usted va por la calle en su barrio y se encuentra que un arbolito, hay un pichón abandonado, tiradito ahí en el piso, ¿usted qué hace? Auxilia, ¿qué más va a hacer? ¿Lo auxilia? Claro, que si de pronto es un animal bien bonito y usted va con un niño, papá. Y usted no sabe que en vez de auxiliarlo lo está condenando. Yo no soy juez. Yo digo que yo fui para condenarlo, no soy juez. Pero mire lo que pasa. Lo que sí le puedo decir es que si
es indefenso, vamos a parar. Si es indefenso, cualquier ser humano que se sienta indefenso y uno lo pueda auxiliar inmediatamente, porque la Biblia lo dice muy claro. Pasaron los samaritanos y él haya tirado, pero llegó quien lo auxiliara, quien lo llevara para una casa, quien pagara porque lo viera, quien lo auxiliara. ¿Su nombre cuál es? Enoc Escobar. Enot. Don Enot, imagínese que es que el animalito no está abandonado. Ya le explico por qué para que usted me Usted está entienda. hablando de que está tirado en la calle. Por eso, no está abandonado. Esa es nuestra Salió percepción. del árbol. ¿Se acuerdan sus hijos? ¿Cuántos hijos tuvo usted, don Enot? ¿Me han contado? ¿Va a contar? Ahí medio- 6 y 3 cuartos. Seis. ¿Se acuerdan cómo eran sus hijos, don Enot, cuando nacieron? Eran torpecitos, ¿cierto? Y no sabían caminar. Pero cuando usted les empezó a enseñar a caminar, usted los levantaba y se caían. Y usted detrás de ellos y los levantaba y los alimentaba y los cuidaba. Cuando pasa esta situación, don Enot, no nos creamos los superhéroes. Porque cuando estamos haciendo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando a un pichón huérfano y una mamá desesperada buscando a su hijo. El animal no se cayó del nido. El animal, esos animales son animales volantones que ya tienen plumaje completo e incluso a veces la misma mamá lo tumba del nido para que aprenda a caminar. ¿Se acuerda usted con don Enot con sus hijos? Se caían y usted los paraba y a veces era hasta un poquito, entre comillas, violento con su hijo, porque usted lo paraba y le decía, párate bien, y lo sacudía para que se parara bien, para que aprendiera a caminar. He visto pichones en el piso, muertos, porque ellos, como no tienen nada por su estado, entonces caen al piso e inmediatamente caen muertos. Don Enot, le voy a decir algo. Le voy a decir una cosa, ¿y sabe por qué le digo que lo reviste? Porque yo soy un caminante y me meto por todos los rincones y he visto, vuelvo y le digo, pichoncitos en el piso muertos. ¿Por qué? Ya sea porque llegue la mamá de pronto bruscamente y lo saca del nido, o muchas veces también el aire o el agua. No, don Enot, vea otra vez para que me entienda un poquito, y yo utilizo 3 palabras: que la naturaleza es cruel, despiadada, pero muy sabia. A veces esos pichones es porque, e incluso voy otra vez a una situación que se presenta con los adultos mayores, para que ustedes me entiendan. A veces esos pichoncitos, en la ley de la naturaleza es la ley de la supervivencia del más fuerte. A veces esos pichones, el mismo pichón mayor los tumba del nido porque son competencia para supervivencia. Pero la misma mamá. O la misma mamá porque no le puede dar alimento a tantos hijos. Eso es malo. Eso es como cuando, por ejemplo, vemos los programas de estos de naturaleza y vemos al león detrás del venadito y el león se come al venado. ¿El león es malo? Es la naturaleza. Y es que la león también siente hambre. Ah, exacto. Usted me lo está diciendo. Pero, mire, don Enot, incluso lo que nos pasa, y sobre todo con nosotros los adultos mayores, yo ya soy adulto mayor, que nosotros, por ejemplo, como área metropolitana es muy particular, entonces nosotros en el día somos sembrando planticas, organizando los parques, todas las cosas, y salen los adultos mayores por la noche a caminar así como don Enot. Ay, la matica tan bonita, me la llevo para mi jardincito, y me la llevo y todo con la tierrita de capote. O sea, nosotros en el día sembramos y las personas en la noche nos dañan el trabajo que hicimos para tener una ciudad linda. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. O aquellas personas, mire, hay una casuística bien interesante en el área metropolitana y es que nos llama, entonces, ¿la señora cómo se llama? Doña Esperanza vive en su casa y entonces sale todas las mañanas a su ventanita y
y llega y hace algo particular y de pronto cuando menos piensa llegó un gavilán y le hizo una herida. Entonces el hijo de doña Esperanza, todo preocupado, y doña Esperanza se vuelve a asomar al balcón y cerrando la ventanita y el gavilán viene y se golpea contra el vidrio. Y doña Esperanza ya le da miedo asomarse a la ventana. Entonces el hijo de doña Esperanza nos llama preocupadísimo. Vengan, área metropolitana, tengo un gavilán que está atacando a mi mamá. O ustedes lo cogen o yo lo mato. Entonces, lo que yo les digo, nosotros como área metropolitana vamos y miramos cuál es la génesis del problema. Entonces, cuando miramos, venga, ¿pero qué salió? ¿Qué hace doña Esperanza en la ventanita? No, es que la doña Esperanza en la ventana, mi mamá, sale a mirar unas tortolitas a las que les tira maíz o arroz. Entonces muy orgulloso el hijo me dice, antes había una tortolita, ahora hay 30, 40, 50 tortolitas. Don Enot, usted tuvo 6. La esperanza reproductiva de una mujer es desde los 12 hasta los 42, es un hijo por año, podría tener 30 hijos. ¿Por qué no tiene 30 hijos, doña Esperanza? Por recursos. Por ejemplo, mi abuela tuvo 20. Pero la situación, digamos, como tal, entonces en los ecosistemas el alimento es un factor determinante del tamaño de las poblaciones. Entonces los animales sincronizan, regálame un segundo, los animales sincronizan sus ciclos reproductivos con las épocas de floración y fructificación. Es decir, que solo se reproducen máximo 2 veces al año, cuando hay recursos. Pero si yo salgo con el arroz a tirarles todos los días, se reproducen todos los meses. Y entonces cambiamos la dinámica poblacional. Y entonces antes el gavilancito tenía que salir a volar a buscar una tortolita, manteniendo el equilibrio poblacional, así sea en un ecosistema de ciudad. Pero ya el gavilán, ¿para qué va a salir a volar? Si sabe que se percha en el árbol más alto o en la cornisa del edificio más alto a cuidar su ganadito, su alimento. Pero salió doña Esperanza a decir, voy a mirar mis tortolitas. Y salgo y la miro. Nuestra cara, nuestra conformación, tenemos fisonomía de depredadores, ojos enfrente, y doña Esperanza muy alegre, mis tortolitas. Mostra dientes. ¿Qué está diciendo el gavilán? Este se va a comer la comida mía. que es de mis hijos. Váyase de aquí, que este es mi espacio. ¿Quién generó el problema? Doña Esperanza. Entonces mire, por eso le digo, a veces nos creemos los efectos superhéroe, que nosotros somos los que vamos a salvar este planeta. No, la naturaleza se encarga de hacer muchas cosas. Y por eso tampoco, digamos, cuando vamos a salvar esos pichones que están en el piso, déjenlos, sepárense y observen. Y van a observar algo bien bonito de la naturaleza. Es como los papás llegan y empiezan a empujarlos, a motivarlos para que él salga a volar. Hace poquito me pasó en Conquistadores que vi, entonces ya supuestamente había un par de colibríes abandonados y ya los habían metido en jaula y todo. Y les dije, pues llegué, me identifiqué, muy maluco me tocó y todo, porque casi me tocó llamar policía, a la policía ambiental, porque no me los querían entregar. Y lo primero que hice fue cogerlos y les mostré a ellos. Mire su pichón, que está tirado abandonado. Lo puse en un arbolito e inmediatamente llegaron los 2 padres. Y se los llevaron volando. Estaba abandonado, yo lo iba o esas esas personas los iban a dejar abandonados, les iban a afrontar. Y además yo me lo puedo llevar a cuidar. Yo sé volar. Yo le puedo enseñar a un colibrí a volar. Se lo enseña a sus padres, que son los que conocen de esto. Y el segundo igual, llegué y yo dije, no, ya llevo como 1:30 aquí, no, ya se fueron. ¿Cuál? Ellos inmediatamente emiten vocalizaciones y llaman a sus lugares. Una vez me pasó precisamente con unas guacamayas cerca donde vivía un político conocido. Y llegaban, me dijeron, y yo llegaba, la cogieron
Y cuando la cogieron, le imprimen o le colocan el olor de la persona, porque nosotros usamos cremas de manos, jabones, desodorantes, y entonces le imprimimos ese olor. Entonces, claro, yo recuperé y lo llevé, hice todo un operativo como desde las 2 de la mañana, para en la mañana precisamente colocarlo ahí para que llegaran los padres. Él vocalizaba y los padres venían, pero lo olían, este no es el mío. Entonces, con nuestro supuestamente superhéroe condenamos. Entonces, a veces, ¿qué es? Dejemos que la naturaleza siga su ritmo, que la naturaleza actúe sola. Observemos, sí, pero dejémoslos tranquilos y se van a dar cuenta que eso. Y de nuevo, me preguntas por fauna. Aquí hay algo muy bonito, y si ustedes que viven, no sé si vivan por acá en el sector, párense aquí entre la avenida oriental entre Caracas y Maracaibo y van a ver las bandadas de carisucias que llegan ahí todos los días. Y el escándalo y el parloteo es la cosa más espectacular del mundo. Y, por ejemplo, en Suramericana, a esta hora, ustedes se paran en la plazoleta de Suramericana y van a ver a la gente caminando y las zarigüeyas caminando por ahí. Ni este se preocupa por este, ni este se preocupa por este. Eso es lo que yo siempre he llamado a aprender a cohabitar y coexistir. O sea, nosotros necesitamos, a nosotros como área metropolitana, la comunidad nos demanda que garanticemos espacios verdes. Pero en los espacios verdes es necesario la presencia de diferentes especies de la fauna silvestre. A veces inclusive en esos árboles están llenos de gusanos y la gente mismo lo que dice, ay, vea eso como se va, vea esto ya esa plaga. Eso se demora 2-3 días. Mientras que ese gusanito come esas hojitas, forma su crisálida y luego para que salga una mariposita. Entonces la gente lo que llega es coge y los rocea con veneno. Y resulta que esas gusanitos o esas crisálidas son la comida de las aves. ¿A quién estás envenenando? No al gusanito, a las aves. Víctor, en esos fenómenos digámoslo así, de desarrollo, de cuando una especie se convierte en plaga, por ejemplo, lo que ha estado pasando en algunos barrios, inclusive nosotros aquí fuimos afectados aquí enseguida en el edificio de Barrientos, y es el tema de los caracoles africanos. Desde el área metropolitana, ¿cómo se está trabajando este fenómeno? Que ahí ya hay un problema digamos así, de plaga. Mira, de nuevo otra vez, ¿quién generó el problema? La especie humana. O sea, el caracol es africano y lo empezamos a salir y todos o sea, ¿cómo se llama eso? Como una transhumancia de caracoles. La gente los trajo porque supuestamente eran bonitos. ¿Se acuerdan? Mucho tiempo estuvo con el tiempo de la baba de caracol, que la baba de caracol servía para no sé qué, que no sé qué tantas cosas, y todo el mundo empezó a tener caracoles. Pero cuando veían que era caracol, eso no sé qué, y entonces lo primero que hacían es tirarlo a cualquier lado, a quebradas, alguna cosa. Y esto es un animal con una estrategia reproductiva muy agresiva y se convirtió en una plaga. La cuestión cuando la gente... ¿Y por qué se convirtió en una plaga? Porque supuestamente el animal tiene un nemátodo, que es una lombricita microscópica que se aloja, o sea, por heriditas, por partes, digamos, húmedas como los ojos, nariz o boca. Puede migrar, ese nemátodo se puede ir a sistema digestivo o a cerebro y genera una enfermedad incluso bien compleja. Entonces, nosotros como área metropolitana tenemos programa, todos los días estamos recolectando kilos y kilos y kilos de caracoles. Y a lo último con eso nos toca ¿qué? Nos toca es incinerarlos, nos toca aplicar, digamos, controles para evitar precisamente ese problema a la salud pública. Cuénteme, señor. Me disculpa que no me pare estas cosas. Hay todos los árboles, por decir, cojamos el guayacán, el amarillo o el rosado, produce un animalito. En el caso del guayacán, produce lo que llamamos el garajito. Ese olor es una vaina química, pero el árbol, y eso me da razón porque
yo estuve buscando, incluso estuve en el seminario buscando a Dios, y durante 60 años le serví. Y resulta que encontré, fue 4.202 dioses, venden 90.000 artículos. Italia ha vivido toda la vida reproduciendo las 11.000 vírgenes a través de artistas muy famosos, para no hablarles de muchas cosas. Entonces, hay una palmita que es la que produce el caracol. Esa palmita, usted la ve crecer, y lástima no tener aquí la foto, y yo en el suelo las palmitas creciendo, y alrededor una cantidad de caracolcitos, ¿cierto? Como veo que ese es un caracol muy diferente a los otros, y si cogemos las arañas, cogemos los escorpiones, cogemos los peces, todos tienen una función, y en general estamos muy de acuerdo. Mi intervención es para abrir un poquito la mente de todos, y esa vaina que usted habla del superhéroe que es el ser humano, que es más destructor de todos, y le pone los términos que sean. Entonces mi pequeño aporte es que abramos la mente y nos sometamos a esos tres principios que usted planteaba, de que la naturaleza es sana, es violenta y maneja otros requisitos. Si ustedes miran cualquier planta, por ejemplo, hablaba del colibrí, el colibrí lo produce una planta que le dicen camarón, que es una amarillita, y los arquitectos construyen edificios, sobre todo en otros países, de una cultura diferente, porque nosotros en Occidente no utilizamos el 25% del cerebro. Y sobre la serpiente, estoy viviendo muy tranquilo hace 6 meses, que uno de los que tiene el arma para poder acabar con el planeta, se echa a caballo, le digo al otro que también tiene con qué acabar. Le digo, maestro, nosotros no vamos a ser los primeros en acabar con eso. Pero recuerde que la serpiente es más venenosa, más profunda. Le quiso decir es, acaben con esto ustedes, que son los que se queden los superiores, que nosotros les resistimos. Pero cuando ustedes empiecen a acabar con nosotros entre más moribundos, más destructivos son. Muchas gracias, me disculpan. No, tranquilo, no se preocupe y gracias por su aporte. No, y mira lo interesante, es cómo es la adaptación. En este momento estamos observando que zorros y zarigüeyas están comiendo ya de esos caracoles. Entonces, en ese orden de ideas, la naturaleza cómo empieza a buscar su equilibrio. Y por eso lo que le digo, a veces es mejor estar un poquito atrás y dejar que la naturaleza siga su ritmo. Es como, por ejemplo, mirar lo que nos pasa en su momento cuando nos pasaba eso y reformulamos la norma. Pues a mí me tocó ser parte, digamos, de ese proceso de reformular normas a nivel nacional, precisamente para cambiar un poquito la percepción de esto y cambiar eso, o sea, digamos, con mucho orgullo, el modelo del trabajo que tenemos en el área metropolitana ha sido, digamos, es el modelo a nivel nacional, y entonces lo utilizan. Pero, por ejemplo, nos pasaba en algún momento que la norma, y entonces llegábamos con una persona que captura a la policía, digamos, ambiental, porque tenía una lorita. Y entonces lo llevaba ante el fiscal, y entonces el fiscal le decía, venga, usted me va a hacer que yo despliegue todo el sistema penal y que meta a una persona a la cárcel por una lora. Entonces yo lo dejé que hablara y le dije así como, pues yo lo que trato siempre es hacer una técnica que es inversión de roles. Entonces yo le decía, venga señor fiscal, es que usted me tiene que dar argumentos, porque si yo le llevo esto al juez, el juez me va a decir que yo como fiscal le llevo a una persona detenida por una lora. Entonces le decía yo, pero si yo le traigo que en vez de que esa persona tuviera una lora, esa persona tenía secuestrada a un médico, ¿usted sí activa el sistema penal? Y me dijo, sí. Yo le decía a mi grupo, muchachos, entiendan que nosotros somos como el gaula de la fauna silvestre. Nosotros rescatamos los animales que son sometidos, que son capturados por ser bonitos, lo que les dije ahorita, y los rehabilitamos, los redactamos y luego los soltamos de nuevo. Y yo creo que el pago más bonito que yo recibo en mi vida, o he recibido en mi vida, no es el que me paga el área. El pago más lindo es que siempre que yo liberé un animal
El animal siempre salía corriendo, volando hasta una distancia segura, pero siempre volteaba y me miraba. Para mí esa era la parte más bonita de mi trabajo, porque el animal me está dando las gracias porque lo devolví la libertad. Usted ahorita mencionó lo que era la libertad. Y la libertad, si yo le pregunto a alguno de ustedes que no ha sido prueba de la libertad, ¿qué es la libertad? Se va a remitir al diccionario. Pero vaya, cojan a uno de los que ha estado privado de la libertad porque ha estado secuestrado, y les va a decir: es el azul, es el morado, es el verde, es el amarillo, es no sé. O sea, van a haber expresiones filosóficas con total profundidad, porque sintieron que es la privación de la libertad. Nosotros no valoramos la libertad porque no hemos sido privados de la libertad. Entonces vuelvo al caso del juez, del fiscal. Entonces le decía al fiscal: ¿y por qué lo detiene? Porque es que cada día de su vida que el médico esté privado de la libertad deja de salvar vidas. ¿Ah, sí? Pero es que esa lorita que lleva 10 años privada de la libertad, cada día de su vida, cuando estuviera libre, coge una frutica y como mínimo deja caer una semillita, escarificando, o sea, quitándole, debilitando las membranitas de la semilla, y con el guanito, con el abono para sembrar. Es decir, cada día de su vida estaba sembrando un arbolito. Si multiplicamos ese arbolito por 365 días que tiene el año, por los 10 años, son 3.650 árboles que acaba de sembrar. Y ese animalito, con su pareja, que como mínimo haya tenido un pichón, un descendiente por cada año que ha estado privado de la libertad. Entonces podemos estar hablando de 35.650 árboles que deja de sembrar un animalito que está privado de la libertad. ¿Es importante o no es importante, señor fiscal? Es importante para la vida incluso ¿de qué? De la especie humana. Porque sin esos animales no tendríamos lo que tenemos, no tendríamos los bosques que tenemos, no teníamos la calidad del aire que tenemos, así a veces se nos complique en nuestro territorio metropolitano. Entonces me dijo: sí, señor, me lo detiene por favor y lo pone a disposición del juez. Entonces miremos, precisamente es entender, y por eso para nosotros siempre ha sido muy importante el proceso de sensibilización y concienciación, hacer incluso como esa reprogramación cognitiva de la mente, digamos, del habitante metropolitano, para que entienda que los animalitos, al igual que nosotros, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a vivir una vida justa, y tenemos que aprender a cohabitar y coexistir con ellos en este tipo de ecosistemas urbanos. Víctor, vos ahorita hablabas de un fenómeno que bueno, los que habitamos o los que transitamos el centro vemos después de las 5, que es el fenómeno de las aves aquí por toda la oriental, ¿cierto? Y que ellos llegan y utilizan a estos árboles como alimento, y a la vez ellos se convierten como parte de ese follaje de los árboles, y es algo majestuoso, muy bonito. Esta especie se puede digámoslo así, convertir en una plaga para este ecosistema urbano. No. Precisamente los animales, y por eso le digo, siempre y cuando el ser humano no esté alimentando los animales, y les decía ahorita que en los ecosistemas el alimento es un factor determinante del tamaño de las poblaciones. Entonces, la estructura ecológica que tenemos en nuestro territorio va a determinar cuál es en ecología se llama eso capacidad de carga. ¿Cuántos animalitos puede soportar ese ecosistema? Y eso se va a mantener en equilibrio. Y incluso no solamente por ello, o sea, por ejemplo, estos animalitos cada que llegan y cortan los rebrotes, los retoñitos, están estimulando al arbolito para que cada vez se ponga más bonito. Precisamente eso es un proceso, eso es una simbiosis, o sea, una relación ahí gana-gana entre el animalito y el arbolito que garantiza eso. Y mira que es interesante, a veces incluso no es que el animalito coma aquí, el animalito llega ahí y empieza a jugar ahí, entonces empieza a cortar, digamos, a podar el árbol. Pero es un fenómeno bien interesante que nosotros dentro de uno de los proyectos de investigación les colocamos transmisores de telemetría a algunos animales para conocer cómo eran las dinámicas. Y por ejemplo vemos que los loros o muchas especies, las garzas, salen
hacia el suroccidente. Y, por ejemplo, en el lago del Parque Norte, en la isla central, empezamos a encontrar que ahí había una lagartijita que no es de acá, es del Valle del Río Cauca. Es decir, garzas y loros salen volando hacia el suroccidente. La teoría es que van hasta el Valle del Río Cauca. En el Valle del Río Cauca comen, se alimentan y por la tarde regresan con alimento, con sus buches llenos, para venir a alimentar a los pichones que están ahí. Entonces, miremos cómo son esas relaciones tan bonitas que se presentan acá. Entonces, no solamente los animales a veces, así como los en el mismo territorio, los que viven en Envigado, o sea, utilizan a Medellín como área o a Bello como área de trabajo y el dormidero es Envigado. Para ellos el dormidero es este y la zona de alimentación puede ser otra zona, digamos, donde hay esa estructura o ese alimento que ellos prefieren, que a ellos les gusta. Excelente, pues no conocía ese proceso y es interesante precisamente llegar a esa información porque en ciertas ocasiones vemos a esos loritos como una plaga o como un fenómeno que supuestamente está dañando esta zona arborizada de la Oriental. No, pero no los están dañando. Yo creo que cuando uno ve eso, son procesos necesarios desde la ecología de eso. Por ejemplo, más complejo es lo que pasa, por ejemplo, en el Parque Bolívar, en el Parque Berrío, que alimentos a subsidio, y el problema con los columbios, con las palomas y las tórtolas es un problema, o sea, que están deteriorando estructuras civiles. Y entonces, bueno, la señora dice, no, que mire, es un problema también muy importante ahí, es, vaya usted, dígale a un adulto mayor, pero ¿por qué no le dé comer? Ah, pero es que la paloma es la representación del Espíritu Santo. Y de la paz. Y de la paz. Y entonces con ese cuento supuestamente alimentan y cambian las dinámicas. No, déjenlos vivir tranquilos. Y entonces es, para la que va y lo alimenta, ay, sí, tan bonito, vea, tenía una y ya tengo 100. Pero para el que se le monta al techo, que le tapa, le obstruyen las bajantes, que se le llenan eso de ácaros, de plaga, para ella es un problema. Entonces, incluso por eso en algunas oportunidades acá, en el Parque Belén, había una mortalidad de palomas, claro, las envenenaron. Porque claro, pudo haber sido una de las personas que las fachadas llenas de excremento, una cantidad de cosas. Mi tesis de maestría fue incluso sobre una enfermedad que se da en los acúmulos de materia fecal de las palomas, y es un hongo que da levaduriforme, o sea, un hongo, el Cryptococcus neoformans, ahí me perdonarán por el técnico y científico, que se va a las meninges y que genera una meningoencefalitis y puede causar la muerte del ser humano. Pero vaya, explíquele a las personas que supuestamente creen que son aquellos efectos superhéroes los salvadores, y entonces los que por ellos es que están bonitas las poblaciones. No, nuestra recomendación como área metropolitana siempre es: dejemos que la naturaleza siga su curso. O sea, que es cruel, es despiadada, pero es sabia y sabe cómo ha mantenido esto durante millones de años, que ha sido, digamos, la edad de la Tierra. ¿Tenemos alguna otra especie aquí en el centro? Aquí ya hablamos de zarigüeyas, hablamos de los caracoles, de los loros, de las palomas. ¿Hay otra especie aquí en el centro que se ve afectada, tanto ellos como especie o nosotros como seres humanos? Pues mira lo bien interesante que es. Por ejemplo, nosotros ahí en el área metropolitana a veces encontramos zarigüeyas metidas en las canecas en los talleres, encontramos a veces zarigüeyas en las redes de alcantarillado, nos encontramos con pavas de monte, la hortalis colombiana, digamos, en los árboles haciendo su escándalo. En Parques del Río ya encontramos incluso la María Mulata, que era una especie, digamos, que era de la costa, y ya en este momento la tenemos acá. Lo que es la garza blanca, el ibis, la Ubucus ibis, tenemos las caravanas, los ibis negros, una cantidad de especies que tenemos acá, ardillas, comadrejitas. La cuestión es que mira lo que pasó en la pandemia donde la plaga humana estuvo encerrada, me disculpan la expresión plaga humana, que muchos animalitos entonces, ¿y por qué tan raro ver esto acá? Claro, ellos encontraron la oportunidad de salir, pero por aquí podemos encontrar zorritos deambulando y caminando. Ustedes se sorprenderán, nosotros tenemos pumas
puma en todo este sector oriental de Medellín, digamos, capturamos a un puma y le colocamos un transmisor de telemetría, y el puma en las noches, tenemos imágenes del puma deambulando por la avenida Las Palmas tranquilamente, caminando entre las urbanizaciones. Y, que eso no, toda la vida han estado ahí. Recuerde que los invasores somos nosotros, y nosotros somos los que hemos ocupado los espacios de todas esas especies de la fauna silvestre que existían y que aún existen. O sea, son demasiado resilientes y demasiado supervivientes, aún existen en este ecosistema urbano, un ecosistema urbano que es responsabilidad de todos seguirlo protegiendo y seguirlo conservando. Entonces, esto no es un trabajo solamente del área metropolitana, de la alcaldía, esto es un trabajo de todos. O sea, el Sistema Nacional Ambiental somos todos. Y en ese orden de ideas, en la medida de que vamos sumando, o sea, me encanta que estén ustedes acá, porque sé que, por ejemplo, van a salir ahorita hablando de esto y de pronto van a coger a los nietos y no, venga, no interrumpamos esto, no metamos con ese proceso. Y se van a convertir ustedes en multiplicadores de esta información. Y eso es, para mí, como profesional, es muy satisfactorio y muy gratificante. Incluso les agradezco, digamos, que estén aquí en este momento y que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Como área metropolitana, le hago una pregunta. Claro que no son sacerdotes, ni mucho menos voladores. Explíquenos un poquitico, porque la prensa no lo dice todo. De unos loritos que le estaban causando daño a la catedral metropolitana. A ver, la cuestión es que los loros tienen, voy a hablar un término técnico y luego les explico qué es. La ranfoteca, digamos, su pico crece como una uña. Entonces, si ellos utilizan, digamos, y por eso es importante que ellos cojan el alimento de sus medios, o sea, el alimento que les corresponde, porque cuando están mordiendo los corocitos, yo peleo mucho, yo soy a veces un poquito medio ogro, porque voy por el barrio y veo a los jardineros cortando de las palmeritas las frutescencias, o sea, los racimos de coquitos, y esos coquitos son los que utilizan ellos, porque al morderlo parten de a pedacito del pico, pero como ya no encuentran eso, y encuentran frutos blandos, entonces se les crece, y eso les empieza a molestar y les empieza a estorbar. Entonces de pronto en la catedral, con las estructuras de concreto o los ladrillos, empiezan a tratar de limarse y van generando, digamos, un deterioro de las estructuras. Pero en la medida de que nosotros, precisamente lo que les digo, pensemos en que no debemos de intervenir, en que conservemos las cosas, en que no cortemos de pronto las frutescencias de estas especies como las palmeritas que tenemos en la ciudad, los animalitos van a tener que comer y no van a tener que ir a limarse los picos en la catedral, sino que al comerse los coquitos van a estar, digamos, desgastándolo para poder que no se les sobrecrezca. Es que eso pasa y es una verdad. Ahora se habló de que ¿por qué tan poquitica la población? Porque es que la gente en los apartamentos de la vida no cabe. Y ahorita, ¿qué pasa con todo eso? Que buscan, por ejemplo, ustedes las palomas, que se acomodan por donde pueden llegar. Y los loritos vieron la cosa muy suave allá, muy fácil, muy blandita, como dicen, y entonces se acomodaron a hacer un daño que, según la prensa, fue un daño grande. Pero mire que ya estamos trabajando en eso desde las diferentes, nosotros por ejemplo estamos interviniendo hasta las escuelas de formación de arquitectos e ingenieros. Antes un arquitecto o ingeniero le decían, hágame un proyecto en esa mesa, y para él el mejor proyecto era el que utilizara casi que el 100% de la mesa. No, ya les estamos haciendo exigencias y les estamos pidiendo estudios de conectividad y les estamos pidiendo precisamente las medidas de compensación, donde entonces en ese polígono hay una quebrada o hay un guadual, consérvenmelo, construyan lo que deje de construir, ahora construyan en la altura y construyame muros verdes y techos verdes para poder que se articulen a la ecología y a la dinámica de este tipo de ecosistema, para poder, digamos, garantizar que los animalitos tengan por dónde moverse. La cuestión es,
definiendo precisamente, o van a estar las poblaciones dadas por la capacidad de carga que tengamos y no por el subsidio, porque también estamos viendo que igual como pasa con las palomas y las tórtolas, hay gente que le está poniendo cebaderos y libaderos a muchas especies, entonces colocan supuestamente, no tan bonito, voy a colocar en el balcón fruta, banano, papaya, no sé qué, frutas blandas que no les permiten limar los picos, y entonces ¿qué están yendo? A hacer todo un efecto que, todo lo que es el proceso, digamos, de las malas decisiones o querernos los superhéroes y generar el cambio, cambiar las dinámicas que tienen los animales y no permitirles que ellos hagan sus procesos biológicos para poder estarse limando el piquito con los frutos duros y no con la papaya, el mango y la guarita, digamos, y el banano que estamos colocando ahí. Usted me va a decir algo, qué pena con usted. Buenas tardes. Bueno, la pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera, usted mencionó meningitis relacionado a las palomas. ¿Estamos hablando de ese nivel? Sí, señor. Meningitis. Meningoencefalitis generada por un hongo levaduiforme que se llama la criptococosis. Una enfermedad precisamente que se da, un hongo que se reproduce en los acúmulos de materia fecal de la paloma y que puede generar ese tipo de enfermedades. Bueno, segundo, también usted mencionaba presencia de pumas en ciertas zonas, ¿cierto? Periféricas. ¿Cómo están manejando? O sea, por favor, profundicémonos un poquitico más sobre el manejo, digamos, de depredadores. Porque una cosa son pajaritos, loritos, palomas, y otro cantar es depredadores. Y ápice como puede ser un puma, un jaguar, un tigrillo, ¿sí? Pero parece que no era el puma. En entornos como estos, en donde no va a faltar el fifí, que va a decir, es que un animal me mató el French Poodle. Sí, por allá en un conjunto de esos, por las palmas. Por eso lo que le dije, y no sé si estabas acá, que desarrollamos un proyecto que se llama la Red de Rastreo, Seguimiento y Monitoreo de la Fauna Silvestre, donde a ese tipo de animales incluso les colocamos transmisores de telemetría para estarlos monitoreando, que no salgan con eso. O sea, el animal no es nuevo, el animal siempre ha estado ahí. No, por eso, o sea, eso pues cualquiera que haya terminado la clase de biología lo sabe, pero ve y díselo a más de un yupi que le importa más un... Pero sabes que afortunadamente y con mucho placer lo digo, que hemos generado, digamos, una cultura ya diferente en el Valle de Aburrá respecto a lo que era la presencia de la fauna silvestre. Ya la gente, digamos, respeta a los animales y se sabe dónde están, pero afortunadamente la gente no se mete con los animales y el animal tiene suficiente, miren, de las cosas que nosotros vemos en las cámaras trampa, que son los dispositivos precisamente que nos sirven mucho a los ecólogos, y vemos la condición corporal del animal y vemos un animal muy buena condición física, es decir, él presas en el bosque tiene todo lo que quieras, entonces él no se va a poner, él tiene allá sus presas, digamos, sus borritos o tiene sus diferentes presas, los conejos silvestres, y él come muy bien allá. Entonces no hemos tenido reportes de que depredación de perros o depredación de gatos. Lo único que hemos tenido de pronto que le gustan las gallinitas. Y con ese gallinitas, ustedes nos acuerdan hace poquito una noticia en Caracol. Estuvimos siguiéndole, evaluándole, sí le gustan las gallinas. Es lo único que sí podemos decir que el animal. Pero es un proceso, digamos, como tal. Pero el animal ha estado ahí, es de ahí y ha estado toda la vida ahí. De nuevo lo que digo, los invasores somos nosotros. Buenas, no sé, llegué un poquito y me llamó la Profesor, atención. muchas gracias. Lo que dice, causa meningitis las heces de la paloma. No, en los acúmulos de materia fecal de las palomas, o sea, en los nidos, cuando se acumula mucho materia fecal porque pues, ellos ya están ahí, entonces ahí puede llegar un hongo levaduiforme que lo identificamos precisamente acá en el territorio metropolitano, que puede llegar a causar una meningoencefalitis en la especie humana, o sea, ataca, digamos, la cuestión es que afecta más a los adultos mayores que empiezan su sistema inmunológico a inmunosuprimirse, a los niños que están en proceso de desarrollo y a las personas que tengan, digamos, algún problema de inmunosupresión. Bueno, Víctor, 4 cosas que me quedan de esta charla. La primera, ese fortalecimiento que ustedes han venido haciendo en el Valle de Aburrá, sobre todo lo que tiene que ver con la armonía
arborización, con el tema de las zonas verdes. ¿Ya? La segunda, el control y seguimiento que ustedes han venido haciendo a todos estos grupos de animales que de una u otra forma también nos ayudan a generar ese tema de convivencia, relacionamiento. Y el tercero, que más me llama la atención, es el proceso formativo en la relación de nosotros los humanos con estas especies, con nuestros animales silvestres. Y es que uno sí ve en los barrios que el tema del respeto, por ejemplo, por las argüellas, que era, vos decías, la experiencia que uno cuando pequeñito las cogía a puntapié o con un palo, y hoy en día prefieren llamarlos a ustedes a la área metropolitana para que hagan cosas, ¿cierto? Mira, interesante, en el 2009 nosotros nos reportábamos, recibíamos en el año de 35 a 40 zarigüeyas. A día de hoy podemos estar recibiendo alrededor de 3.000, 4.000 zarigüeyas anuales. Y todo es precisamente a partir de ese proceso de sensibilización y concienciación. Mis palabras clave, y me conocen es por eso, es cohabitar y coexistir. Yo creo que es lo que tenemos nosotros que aprender, y esos animales nos están ayudando a poder, digamos, tener en el ambiente metropolitano, en el ecosistema urbano, una buena calidad ambiental. Usted me permite una preguntita. Hablemos de la ardilla. Yo veo que la ardilla como que la quieren mucho y la cuidan mucho, teniendo en cuenta que la ardilla es de la familia de las ratas, pero también daña mucho los nidos. Yo veo que la ardilla, ¿qué tan positivo es la ardilla o tan negativo acá en este sistema? Pues, más o menos. Es importante, usted lo acaba de decir precisamente, es muy importante porque son unos animales, unos sembradores espectaculares. Ellos van y cosechan y se llenan sus cacheticos de semillas y se comen una parte y la otra parte la entierran. Y se les olvida a veces dónde lo dejaron y no lo pueden hacer. La cuestión, lo malo es alimentarlas, porque al alimentarlas, darles, digamos, colocar estos cebaderos y libaderos, o estos cebaderos con fruta, entonces lo que hacemos es lo mismo que nos pasa con las palomas, se daña el equilibrio poblacional y se pueden convertir en un problema como tal. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo digo es no intervenir con la naturaleza, dejar que este ecosistema urbano siga su rumbo y lo siga solito, sin la necesidad del superhéroe humano. Bueno, yo creo que ya en cuestión de tiempo vamos a hacer, o más bien por cuestiones de tiempo, ya vamos cerrando ese espacio. Víctor, agradecerle su presencia acá, agradecerle al área metropolitana por brindarnos esta información que, por ejemplo, para mí en algunos aspectos fue nueva y que me ayuda también como a generar esos procesos de proyección y de concienciación frente a este tema de los animales. Nos faltó mucho tema, hablar de las iguanas del parque, del jardín botánico, hablar de muchos animales, de otros procesos y otros animales que vienen acompañando ustedes como área metropolitana, pero yo creo que podríamos utilizar un segundo momento precisamente para ampliar un poco más la información, y veo también que la gente está muy participativa. Que este sea el preámbulo, excelente. Para nosotros de verdad que nos abran estos espacios es muy gratificante, de verdad, donde podemos venir a contarle precisamente eso, y cómo que el habitante metropolitano vaya teniendo conciencia cuál es su papel en este tipo de ecosistemas urbanos, que a veces, como vos lo decís, precisamente por desconocimiento o por, digamos, esas creencias o esos cultura, digamos, antigua, digamos, no estamos ayudando, digamos, a este tipo de ecosistemas urbanos. Entonces, no, encantadísimo y abierto precisamente a que tengamos un segundo espacio. Una cosita, de pronto cambiar esos bananos y esas frutas por plantas hospederas y para ayudar a los polinizadores. Totalmente, es que la idea es esa, la idea no es que digamos que ofrezcamos eso, sino entonces sembremos. Que en nuestros traspatios, los que tengan jardines, antejardines o solares, exacto, siembren especies que le puedan, digamos, dar nicho ecológico a algunas especies. Tal como, por ejemplo, aquí no hablamos de las especies no carismáticas, que hablar de los gallinazos, que hablar de las serpientes, tocamos las serpientes, de los murciélagos, y que son especies que son importantísimas en este tipo de ecosistemas urbanos y que las estigmatizamos
por no ser bonitas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Bueno, don